Buenas, hoy vamos a sumergirnos en la figura de un monarca que cambió la cara de Madrid para siempre, Carlos III, más conocido como el Rey Constructor. Cualquiera que haya paseado por Madrid reconoce estos sitios al instante. Son, vamos, el corazón de la ciudad. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar quién fue la mente detrás de todo esto? Pues la historia es de lo más interesante. Pues sí, fue Carlos III, conocido en los libros de historia como el Rey Ilustrado, un monarca cuyo reinado fue, sin duda, un antes y un después, no solo para la capital, sino para España entera. Bien, vamos a meternos en materia. Su impacto en la ciudad fue tan brutal que la gente le puso otro apodo muy especial: el mejor alcalde de Madrid. Y ahora vamos a ver exactamente por qué. Su huella es literalmente de piedra. Estamos hablando de la Puerta de Alcalá, de las fuentes de Cibeles y Neptuno, del germen de lo que hoy es el Museo del Prado o del Real Jardín Botánico. Todos son proyectos que él impulsó. Dejó una ciudad, la verdad, monumental. Pero claro, para entender su obra, primero hay que entender a la persona. Así que viajemos un poco en el tiempo para ver cómo se forjó este rey. A ver, él nació en Madrid, era hijo de Felipe V, pero su camino al trono no fue para nada un camino de rosas. Antes de ser rey de España, gobernó Nápoles y Sicilia durante un montón de años y ahí cogió una experiencia crucial. Llegó al trono español ya con 43 años. Se casó con María Amalia de Sajonia, pero la tragedia no tardó en llegar. Ella murió solo un año después de instalarse en España. Fue un golpe durísimo del que se dice que nunca se recuperó del todo. 13. Este número nos da una idea de su vida familiar. Con su esposa María Amalia tuvo 13 hijos, una descendencia enorme que parecía asegurar la dinastía sin problemas. Pero la realidad de la época era otra, una mucho más dura. De esos 13 hijos, solo 7 consiguieron llegar a la edad adulta, una cifra que nos recuerda la altísima mortalidad infantil que había entonces, una verdadera tragedia que no perdonaba ni a las familias reales. Y aquí nos encontramos con un contraste que es, de verdad, fascinante. Pensemos en un monarca típico de la época. Lo normal eran las intrigas de palacio, las amantes, los hijos ilegítimos. Bueno, pues Carlos III no tenía nada que ver con eso. Fue un hombre totalmente devoto a su esposa. Se quedó viudo a los 44 años y nunca más volvió a casarse. Tampoco se le conocieron otras relaciones. Una austeridad personal que era, vamos, absolutamente inusual para un rey de su tiempo. Y toda esa disciplina que tenía en su vida personal la aplicó, cómo no, a su forma de gobernar. Su gran objetivo no era solo construir edificios, sino reformar un imperio entero. Esta frase resume perfectamente su filosofía. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, él buscaba modernizar el país, mejorar la vida de la gente, pero, ojo, sin ceder ni un milímetro del poder absoluto de la monarquía. Esto tiene un nombre, y es despotismo ilustrado. Se trata de una forma de monarquía absoluta en la que los reyes, que estaban influenciados por las nuevas ideas de la Ilustración, impulsaban reformas por el bien de la gente, sí, pero siempre desde arriba, manteniendo ellos todo el control político. Pero claro, estas reformas no siempre sentaban bien. Un ejemplo perfecto es el famoso motín de Esquilache. La cosa fue así. Su ministro prohibió las capas largas y los sombreros anchos, en teoría por seguridad. El pueblo lo vio como un ataque a sus costumbres y se lió una revuelta tremenda. ¿Y qué hizo el rey? Y esto es lo interesante. Para calmar las aguas, echó al ministro, pero no sus políticas, simplemente siguió adelante con su agenda reformista con gente nueva. Y una de sus decisiones más heavies fue, sin duda, la expulsión de los jesuitas en 1767. Con esta maniobra no solo les confiscó todos sus bienes, sino que consolidó el poder del Estado por encima de la Iglesia. Una jugada de poder de una magnitud enorme. Con el poder ya bien consolidado, volvamos a su gran pasión, la construcción de una gran capital. Es que su visión iba mucho más allá de los monumentos. Él quería crear una capital moderna de verdad. Y eso implicaba empezar por lo básico. Instaló alumbrado público, que era toda una revolución. Creó un sistema de saneamiento y alcantarillado y construyó nuevas carreteras. Y sobre esa base, entonces sí, levantó los íconos que hoy conocemos. La Puerta de Alcalá, Cibeles, Neptuno. En definitiva, convirtió a Madrid en una auténtica capital europea. Bueno, y ahora llega el momento de hacer balance y ver el legado completo que dejó su reinado. Su impacto en la economía fue brutal. Liberalizó el comercio de grano y con las colonias americanas, rompiendo con viejos monopolios. Creó las manufacturas reales para productos de lujo como porcelana o cristal. Y un dato curioso que quizá no todo el mundo sepa, en 1763 creó la Lotería Nacional, una institución que sigue vivita y coleando. En política exterior, la cosa tuvo sus luces y sus sombras. Se alió con Francia en la Guerra de los 7 Años y ahí la jugada le salió mal, perdió Florida. Pero más tarde,
se la devolvió apoyando a los rebeldes en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y ahí sí que ganó, porque recuperó Florida y también Menorca. Carlos III murió en 1788, a los 72 años, y lo que dejó detrás fue un legado de infraestructuras e instituciones que no solo modernizaron el país en su día, sino que sentaron las bases de la España contemporánea. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Fue un reformador progresista que ayudó a España a despertar? ¿O fue más bien un déspota controlador que impuso su visión sin contar con nadie? Su legado está ahí, escrito en las piedras de Madrid, eso es innegable. Pero el debate sobre la verdadera naturaleza de su poder, ese sigue abierto.